Un cordial saludo. Por medio del presente video se realizará un análisis de la teoría conductual por parte de los estudiantes María Angélica Conde Galeso y Jason Vladimir Puentes León en la Maestría de Criminología y Política Pública Criminal de la Universidad Santo Tomás de Aquino. David Schaffer parte de que el conductismo es una escuela de pensamiento donde se sostiene que las conclusiones del desarrollo humano deben basarse en las observaciones del comportamiento externo del mismo y de esa misma manera evitar especulaciones sobre motivos inconscientes u otros fenómenos inobservables. Es decir, se parte de un análisis objetivo de la conducta, donde se estudia el entorno y la forma de actuar de la persona de manera exteriorizada, alejada del estudio del inconsciente del ser humano como método para explicar su conducta. En la explicación de la teoría conductual se resaltan dos teóricos de gran importancia, como lo son John Watson y Frederick Skinner. Ellos sostienen lo indicado anteriormente, donde se manifiesta que el desarrollo humano se basa en las observaciones de la conducta manifiesta y no en especulaciones o procesos cognitivos que se alejan de la observación. Igualmente, hacen hincapié en que la psicología debe ser el estudio del comportamiento observable de los individuos y la forma como interactúan con su entorno, cómo se desempeñan en el medio en el que ellos conviven. La influencia de la teoría conductual en el ámbito criminológico radica en que ha dado una explicación de la relación estímulo-reforzador-respuesta, lo cual permite explicar qué es lo que estimula, cuál es el detonante para que un sujeto pueda actuar de manera antisocial y cómo se responde al mismo. Igualmente, ha permitido realizar la observación y la descripción de análisis criminogéneos, como también las consecuencias de la comisión de una conducta y con esto también el castigo que se le impone a quien comete una conducta determinada. Partiendo de aquí para establecer unos modelos de prevención por medio de reforzadores positivos y negativos. Continuando con el postulado de Skinner, presenta el enfoque del reforzamiento, el cual se entiende como cualquier situación que incrementa la probabilidad de que una respuesta ocurra de nuevo. Y las respuestas mantienen la característica de que son perceptibles por los sentidos, es decir, en este caso son observables. Hay dos tipos de reforzadores, el reforzador positivo y el reforzador negativo. El reforzador positivo es un estímulo que se añade al entorno y que trae consigo un incremento de la respuesta precedente. Tal es el caso de cuando una conducta es elogiada, por ejemplo, cuando una conducta está normalizada en una sociedad. Lo que seguramente va a ocurrir es que esa conducta se repita. Por otra parte, los reforzadores negativos enseñan a un individuo que la realización de una acción elimina un elemento negativo que existe en el ambiente. Un ejemplo de la vida cotidiana se presenta cuando una persona está enferma y con el fin de atender su enfermedad se le enseña que debe acudir a la farmacia por unos medicamentos. A partir de ello, cuando la persona se encuentra en la misma circunstancia que generó la respuesta, entonces va a actuar de la misma manera. Es decir, a la segunda vez que la persona se encuentra enferma, ya va a saber que debe acudir a una droguería y comprar medicamentos. Es decir, elimina un elemento negativo, cuál es la enfermedad, a través de una acción. Continuando con el postulado de Skinner, también plantea el enfoque del condicionamiento, el cual indica es la forma básica de aprendizaje que se basa en la asociación de respuestas a situaciones nuevas. Según Kohn, el condicionamiento operante se refiere al aprendizaje en que una respuesta voluntaria se refuerza o debilita, o incluso se elimina, según sus consecuencias sean positivas o negativas. A diferencia del condicionamiento clásico, en el que los comportamientos originales son las respuestas biológicas naturales a presencia de estímulos tales como comida, agua, dolor,
El condicionamiento operante se aplica a las respuestas voluntarias, que son realizadas intencionalmente por un organismo, con el fin de producir un resultado deseado. Hola, buenos días. Quien les habla María Angélica Conde. Seguida la presentación de mi compañero, abordaré la teoría conductual enfocándome en los conceptos de moldeamiento, modificación y extinción de sus conductas, el castigo y sus efectos, la concepción conductista sobre la anormalidad y asimismo realizaré una breve comparación entre el conductismo y el psicoanálisis, resaltando así sus principales diferencias teóricas y metodológicas. Bueno, en el moldeamiento es un concepto fundamental. En el conductismo consiste en reforzar de manera sistemática las aproximaciones sucesivas hacia una conducta deseada, más que exigir resultados inmediatos. El moldeamiento entiende que el cambio es un proceso gradual, donde cada pequeño avance merece ser valorado. Por ejemplo, un niño primero aprende a trazar líneas antes de escribir su nombre completo. Entonces, el moldeamiento nos recuerda que la transformación genuina no se impone, sino que ésta se construye paso a paso. Modificación y extinción. La modificación de conducta busca aplicar técnicas de aprendizaje para corregir comportamientos, mientras que en la extinción consiste en eliminar conductas no deseadas, suprimiendo los estímulos que las reforzaban. Este enfoque parte de la idea que toda conducta tiene un sostén ambiental y que al cambiar esos estímulos podemos cambiar el comportamiento. Por ejemplo, cuando ignoramos los berrinches de un niño para que deje de producirse. Modificar una conducta es, en el fondo, modificar el entorno que la alimenta. Castigo y sus efectos. El castigo ha sido tradicionalmente utilizado para inhibir conductas generando una consecuencia desagradable o la pérdida de un beneficio. Sin embargo, estudios conductuales han demostrado que el castigo por sí solo rara vez se transforma. Puede suprimirse momentáneamente, pero también genera efectos secundarios como el miedo, el resentimiento o la repetición oculta de la conducta. Por ejemplo, como cuando una persona deja de delinquir solo mientras está bajo vigilancia, pero reincide al recobrar esa libertad. El castigo sin alternativa es solo un silencio temporal, no una verdadera corrección. Anormalidad. Desde la perspectiva de Skinner, la normalidad no es más que la respuesta natural eh, a un medio disfuncional. Él rechaza la separación entre causas internas y síntomas visibles. Considera que toda conducta, incluso la antisocial, es aprendida en interacción con el ambiente, no nacido desde el interior de la persona. Por ejemplo, un joven que crece en un entorno de violencia aprende a normalizarla como forma de resolver conflictos. Entonces, antes de juzgar una conducta como anormal, es imprescindible entender el entorno en el que la modeló. Teoría conductual versus psicoanálisis. Em, el conductismo de Skinner y el psicoanálisis de Freud representan dos grandes visiones de la conducta humana, mientras que Skinner explica el comportamiento en función de estímulos externos y refuerzos. Freud lo interpreta como la expresión de impulsos, traumas y deseos inconscientes. La primera se centra en lo observable y la segunda en lo oculto. Por ejemplo, para el conductismo un robo puede ser explicado por la falta de oportunidades reforzadoras. Para el psicoanálisis puede ser la manifestación de una carencia emocional profunda. El ser humano es un escenario donde los estímulos y los fantasmas interiores dialogan sin descanso. Postura de los discentes. Como discentes consideramos que el análisis de la criminalidad no puede quedarse en una sola dimensión. Si bien las estrategias conductuales ofrecen herramientas prácticas para el control de comportamiento, la comprensión profunda de las emociones, deseos y conflictos inconscientes resulta igualmente
indispensable para una prevención y resocialización efectiva. Por ejemplo, aplicar reforzadores positivos en prisión es útil, pero si no se aborda el trauma personal, la reinserción será incompleta. Una criminología integral exige escuchar tanto el eco de los estímulos como el susurro de la psique. Como conclusión, podemos decir tanto el conductismo como el psicoanálisis ha enriquecido la comprensión de la conducta humana. Aunque de perspectivas radicalmente distintas, el conductismo con su énfasis en la observación y el refuerzo ofrece esas herramientas prácticas para moldear conductas, mientras que el psicoanálisis propone explorar los conflictos internos que ya subyacen en el comportamiento. Una visión integradora reconoce que la conducta humana es el resultado de las influencias ambientales como en los procesos internos. Muchas gracias.